Las civilizaciones perdidas, misterios de las culturas olvidadas. A lo largo de la historia, las civilizaciones han alcanzado grandes alturas, creando culturas complejas y avances notables solo para caer en el olvido. Aunque algunas dejaron rastros visibles, como impresionantes monumentos y ciudades abandonadas, otras desaparecieron casi sin dejar rastro, alimentando preguntas sobre las causas de su desaparición. Estas civilizaciones perdidas no solo desafían nuestra comprensión del pasado, sino que también ofrecen lecciones sobre la resiliencia y la fragilidad de las sociedades humanas. La civilización maya de Mesoamérica es una de las más conocidas por sus logros en astronomía, matemáticas y su sistema de escritura jeroglífica. El colapso de muchas de sus ciudades clave, como Tikal y Copán, ocurrió hacia el siglo IX, en lo que se denomina el colapso maya clásico. Los arqueólogos sugieren que factores como la sobreexplotación de los recursos, la sequía y las luchas internas contribuyeron a este declive. Sin embargo, los mayas no desaparecieron por completo, y sus descendientes continúan habitando regiones de México, Guatemala y Belice. En el suroeste de Norteamérica, la civilización Anasazi, también conocida como los pueblos antiguos, construyó impresionantes viviendas en los acantilados de lugares como Mesa Verde y Chaco Canyon. Entre los siglos XII y XIII, este pueblo abandonó sus asentamientos. Los estudios arqueológicos sugieren que las sequías prolongadas, combinadas con posibles tensiones internas y la falta de recursos, provocaron su migración hacia áreas más habitables. La civilización del Valle del Indo, aproximadamente 2500 a 1900 a.C., fue una de las más avanzadas del mundo antiguo, con ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro que destacan por su planificación urbana, sistemas de alcantarillado y arquitectura monumental. Aunque se desconocen muchos detalles de su estructura política y religiosa debido a la ausencia de una escritura descifrada, el colapso de esta civilización se atribuye a cambios en el curso del río Indo y al agotamiento de recursos. En África Occidental, el imperio de Ghana floreció desde el siglo VII hasta el siglo XIII, controlando rutas comerciales clave que facilitaban el comercio de oro y sal. Sin embargo, el imperio comenzó a declinar bajo la presión de invasiones almorávides y cambios en las rutas comerciales, lo que debilitó su poder y su control territorial. Su caída facilitó el surgimiento de nuevos reinos en la región, como el Imperio de Mali. La civilización minoica, ubicada en la isla de Creta, es considerada una de las primeras civilizaciones avanzadas de Europa, destacándose por sus grandes palacios, como el de Cnosos, y por su influencia en el comercio marítimo. Sin embargo, hacia el 1450 a.C., una combinación de factores, incluyendo la erupción del volcán de Thera, Santorini, y las invasiones micénicas, contribuyó al colapso de esta sociedad. En la península ibérica, la civilización de Tartessos, siglo X a VI a.C., fue descrita por los antiguos griegos y romanos como una tierra rica en metales preciosos, particularmente oro y plata. Aunque la ubicación exacta de su capital sigue siendo un misterio arqueológico, Tartessos desapareció alrededor del siglo VI a.C., posiblemente debido a cambios en las rutas comerciales y la presión de pueblos vecinos. El reino de Aksum, situado en lo que hoy son Etiopía y Eritrea, fue una potencia comercial que prosperó entre los siglos IV a.C. y VII después de Cristo. Aksum controlaba rutas comerciales vitales entre Roma, Persia y la India, y fue uno de los primeros reinos en adoptar el cristianismo como religión oficial. Sin embargo, el reino comenzó a declinar debido a la competencia por el comercio con los árabes y a la degradación ambiental causada por la deforestación. El Imperio Khmer, que alcanzó su apogeo entre los siglos IX y XV, construyó la impresionante ciudad de Angkor Wat, en lo que hoy es Camboya. Los estudios arqueológicos y climáticos sugieren que una serie de sequías catastróficas, junto con la presión de invasiones de pueblos vecinos, contribuyeron al colapso de este vasto imperio. Los nabateos, famosos por la ciudad de Petra, Jordania, controlaban importantes rutas comerciales a través del desierto entre el Mediterráneo y Arabia. Su apogeo fue entre los siglos IV a.C. y II después de Cristo.
Pero cuando el Imperio Romano anexó su territorio, la cultura nabatea fue absorbida y desapareció gradualmente. En el Sahara, la civilización de Garama, siglo I antes de Cristo al siglo VII después de Cristo, habitada por los garamantes, floreció mediante la creación de complejos sistemas de irrigación subterránea que les permitieron cultivar en el desierto. Sin embargo, su colapso se debió a la sobreexplotación de los recursos hídricos y a la presión de invasores externos. En el Pacífico Sur, la civilización Rapa Nui, en la isla de Pascua, es famosa por las enormes estatuas de piedra llamadas moais. Los estudios indican que la deforestación y la sobreexplotación de los recursos naturales de la isla, junto con la llegada de europeos y el aislamiento geográfico, llevaron al colapso de esta sociedad en el siglo XVII. Los colapsos de estas civilizaciones presentan un conjunto de factores comunes. El cambio climático fue crucial en muchos de estos casos, desde las sequías que afectaron a los mayas y a los anasazi, hasta las fluctuaciones climáticas que influyeron en el declive de los Khmer y los nabateos. Las condiciones ambientales adversas jugaron un papel importante en el debilitamiento de las sociedades. Otro factor común es la sobreexplotación de los recursos naturales. En la isla de Pascua, la deforestación llevó a la degradación ecológica, mientras que en el Valle del Indo, la sobreutilización de las tierras agrícolas pudo haber reducido la capacidad de la civilización para sostener a su población. Los conflictos internos y las invasiones externas también contribuyeron al colapso de muchas de estas civilizaciones, como en el caso de los mayas y los minoicos. Estas civilizaciones perdidas nos dejaron un legado cultural y científico duradero. Los mayas, por ejemplo, crearon uno de los calendarios más precisos del mundo antiguo y desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica que todavía se está descifrando. Los minoicos fueron pioneros en el comercio marítimo en el Mediterráneo y dejaron un legado artístico visible en frescos y palacios. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, influyeron en las civilizaciones que les sucedieron, como los mayas y los aztecas, a través de sus avances en arte, religión y arquitectura monumental. El reino de Aksum fue uno de los primeros en acuñar moneda en África y dejó importantes monumentos, como el obelisco de Aksum, que sigue siendo un símbolo de la historia etíope. Los avances tecnológicos han revolucionado nuestra comprensión de las civilizaciones perdidas. El uso del LIDAR ha revelado redes ocultas de ciudades mayas en la jungla de Guatemala y ha proporcionado una visión más clara de la planificación urbana en el sudeste asiático, como en Angkor Wat. Estas tecnologías permiten a los arqueólogos descubrir cómo las civilizaciones antiguas utilizaban el paisaje de formas que antes eran invisibles para los investigadores. Los estudios climáticos también han ayudado a comprender mejor cómo los cambios en el entorno influyeron en el destino de estas civilizaciones. Los análisis de núcleos de hielo y anillos de árboles han revelado datos sobre sequías prolongadas y cambios climáticos que habrían tenido un impacto devastador en civilizaciones como la maya y la anasazi. El estudio de las civilizaciones perdidas nos recuerda que ninguna sociedad es inmune al colapso. Los factores que contribuyeron a la caída de estas culturas, la sobreexplotación de los recursos, el cambio climático, los conflictos internos, siguen siendo desafíos para el mundo moderno. Estas civilizaciones nos enseñan la importancia de la sostenibilidad y la gestión adecuada de los recursos, así como la necesidad de estar preparados para las crisis ambientales.